Señora presidenta, señorías, en la pasada legislatura sobre este mismo asunto calculo que subí a esta tribuna en defensa del Instituto Tecnológico de Canarias no menos de 25 veces. Y en esta legislatura vamos camino de batir ese récord, ¿no? Porque llevamos 7 meses y debe ser la segunda o la tercera ocasión en la que al menos mi grupo va a volver a insistir sobre la crisis provocada del I3E. Primera consideración, nosotros en esto de la investigación, el desarrollo y la innovación no es que estemos mal, es que estamos a la cola de la cola históricamente. Hay una parte de justificación, nuestra estructura productiva no facilita la investigación, el desarrollo y la innovación por su enorme mejoramiento hacia el sector servicios. Pero hay otro componente, el escaso esfuerzo público, presupuestario en materia de I+D+I y lo que es peor, la mala gestión de ese escaso esfuerzo público. Los datos son incontestables. Tenemos desde el año 2006 toda la serie del esfuerzo presupuestario y de la gestión por parte del Gobierno. Habitualmente entre el 30 y 40% de lo que se presupuesta, que a su vez está a la cola del Estado español. Y entramos ahora en una etapa en la que se supone que la I+D+I va a estar en la referencia para captar fondos de la Unión Europea después de las políticas 2020, de las RIS3, etcétera, etcétera. Y somos plenamente conscientes de que captar recursos significa investigar, desarrollar e innovar, y no estamos sobrados, como decía, en la estructura productiva privada y tampoco en el sector público. En el ámbito del Gobierno de Canarias, las universidades públicas, el ITC, el ICIA y poco más para captar proyectos, para investigar, para desarrollar y para trasladar al sistema productivo. De las pocas entidades que en esta materia tenemos es, sin duda ninguna, el Instituto Tecnológico de Canarias. Yo tengo una teoría sobre esto y el tiempo la confirma. Hay alguien que diseñó hace ya unos 7 u 8 años que había que eliminar este organismo y los que pensaron esto no estaban en la Consejería de Industria ni de la pasada legislatura ni de esta. Bueno, o están provisionalmente desempeñando funciones, pero la autoría intelectual de quien ha ido a por el ITC se llama Departamento de Economía, Hacienda entonces, ahora de Hacienda del Gobierno de Canarias. Y llegué a esta conclusión con la anterior consejera, que usted también conoce, y que es una buena profesional, que es una buena funcionaria, que yo creo que es también una buena socialista, y yo concluí que no era ella quien tomaba las decisiones, sino se tomaban en el Departamento de Hacienda, y es que no se puede comprender, sino desde la planificación organizada, lo que ha pasado con el Instituto Tecnológico de Canarias. No hay ninguna entidad empresarial de carácter mercantil que haya recibido los recortes en los últimos 7 años que ha recibido el ITC. Ninguna. Todas estarían en pérdida si no fuera por las ayudas a la explotación en los presupuestos y después. Hay 2 que escaparían, Gestur y Grecasa. Todas las demás tienen pérdidas. Y las pérdidas se solventan con las subvenciones a la explotación. Y aquí hemos pasado de 8,6 millones a 2.700.000 gracias a la subida del mantenimiento de las estructuras. Con esa estructura de recortes es imposible que no tengamos déficit. Esta es la previsión, con datos presupuestarios hechos por comisiones obreras, de cuáles han sido los recortes al sector empresarial público durante todos estos años, el 2010 al 2016, y la que se ha hecho al ITC. Si usted aplica los mismos recortes del ITC a cualquier entidad mercantil de la comunidad autónoma, estaría en déficit y a punto de la liquidación. Por lo tanto, señor consejero, nosotros sabíamos que estaba mal presupuestado el ITC y presentamos una enmienda. Sabíamos que había un déficit en el capítulo 1 de 800.000 euros. Lo sabíamos y presentamos enmiendas que ustedes rechazaron. Ahora, el déficit sigue siendo más o menos ese. Bueno, el gerente va cambiando los datos del déficit en función de sus intereses, ¿no? Y luego lo precisaremos, tengo datos de detalle. Es decir, no importa que el Cabildo de Gran Canaria ponga 500.000 euros, no importa que los efectivos disminuyan sobre lo presupuestado, lo importante es poner en evidencia que la única manera de salvar el ITC es que los trabajadores sigan pagando la factura de los recortes. Y yo se lo digo como lo siento. O ustedes reaccionan
O este problema se le volverá en contra como se le volvió al anterior Gobierno y se le volverá también a este, porque nosotros no vamos a aflojar un punto. Vamos a estar del lado de una institución que... Bueno, buenas tardes otra vez, señoría. En lo que respecta a la orientación estratégica del ITC, tal y como ya expuse en la comisión la semana pasada, yo también voy a batir el récord de comparecencia con este tema. Estamos convencidos de que el ITC es un instrumento clave del Gobierno para la diversificación económica de Canarias, tanto en lo que está relacionado con su política de I+D+I como en la política industrial. En este sentido, el ITC debe seguir prestando apoyo al Gobierno de Canarias en distintas áreas orientadas al impulso de la I+D+I y en el desarrollo de nuevas áreas en los campos de la industria y la energía, además de la internacionalización de la empresa canaria. Por otro lado, el ITC debe continuar avanzando en la generación del conocimiento en campos en los que Canarias puede añadir valor respecto a otras regiones, como es en el campo de las energías renovables, las tecnologías del agua o la biotecnología. Además, el ITC debe ayudarnos a promover la creación y la consolidación de empresas de base tecnológica, un reto que debe ser clave en esta legislatura. Para que el ITC pueda desplegar todo su potencial, queremos acometer las reformas necesarias en el seno de la empresa que permitan que ésta funcione como una empresa ágil, moderna e innovadora, reduciendo los costes fijos y posibilitando el incremento de los ingresos. Todo ello en base a optimizar el servicio que pretende dar a esta sociedad, a diferentes instituciones del Gobierno, a otras administraciones públicas canarias, así como a las empresas de nuestro archipiélago. El ITC goza de significativas fortalezas que están derivadas del papel preponderante que ha desempeñado desde su creación en el sistema canario de ciencia, tecnología, empresa, sociedad. Ello ha posibilitado que participe y lidere innumerables proyectos de I+D+I, tanto en programas regionales como nacionales y europeos, y que disponga de una muy importante infraestructura tecnológica, además de experiencia en desarrollo e innovación en campos de interés estratégico para Canarias, como ya son las energías renovables, el ciclo del agua, la biotecnología, las tecnologías de la información y comunicaciones y otros, sin poder dejar atrás la intensa actividad que desarrolla en los campos de cooperación para el desarrollo y especialmente con África. Por ello, este Gobierno realiza un importante esfuerzo de financiación para permitir la continuidad de sus objetivos, después de ya 23 años de existencia. Este esfuerzo se ha hecho con un presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 que se elabora en un contexto económico de consolidación de la recuperación económica. El presupuesto del 2016, como en años anteriores, se ha confeccionado ajustándose estrictamente a los límites fijados por los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla del gasto. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2016 apenas aumenta un 1,4% en relación al presupuesto inicial del 2015 en sus operaciones no financieras, ascendiendo a 6.686.000 millones de euros, con un aumento de 87,3 millones de euros. El presupuesto 2016 del ITC contempla el sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria, debiendo obtenerse en este ejercicio un resultado al menos de equilibrio financiero. Como consecuencia de todo ello, el ITC, como ente con presupuesto estimativo, integrado en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentra afectado por la senda del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria asignados a nuestra comunidad. Tal y como reflejan en su informe de auditoría los auditores de cuentas del ITC, la mayor parte de los ingresos de la sociedad provienen de aportaciones y subvenciones concedidas por organismos y administraciones de carácter público y principalmente por su accionista único, la Comunidad Autónoma de Canarias. La estructura de financiación del ITC está formada por aportaciones itinerarias, subvenciones y encomiendas de la Comunidad Autónoma, subvenciones a proyectos cofinanciados por la Unión Europea y, finalmente, ingresos del sector privado, principalmente por la venta de energía de parques eólicos y fotovoltaicos y la prestación de servicios al sector privado. Los ingresos de explotación se mueven en los últimos ejercicios en una cifra de entre los 7 y los 8 millones de euros, de los cuales la mayor parte corresponden a ingresos provenientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En concreto, en los ejercicios 2014, los ingresos procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias supusieron en torno al 58% del total de los ingresos de explotación. En el 2015 supusieron el 63% y en el 16 ya se supone que alcanzarán el 77%. Esta estructura de ingresos tan heterogénea debe financiar una estructura de gastos rígida, formada principalmente por los gastos de personal y los gastos de explotación, que se dividen en gastos fijos, los que debe soportar la sociedad, incluso aunque no tenga actividad, y los gastos variables, que son los vinculados al nivel de ejecución del presupuesto de explotación. El gasto de personal es el más importante de la empresa, ya que supone en torno a 2/3 del gasto total. Los gastos de explotación de la sociedad se han ido reduciendo progresivamente desde hace varios años. Así, de los 11,5 millones de euros de gasto del 2012, los 10,5 millones del 2013, se ha pasado en los ejercicios 2014 y 2015 a una cifra de en torno a los 8,5 millones de euros, reduciendo nuevamente hasta los 8,3 millones para el ejercicio 2016. En lo que respecta a los gastos fijos, la empresa ha realizado un importante esfuerzo en su reducción en los últimos años, eliminando gastos superfluos, cualquier gasto de representación o publicidad y renegociando todos los contratos de servicio imprescindibles para el desarrollo de su actividad diaria. Por otro lado, existe un desequilibrio presupuestario persistente que se ha venido atemperando históricamente y así las pérdidas, que en 2013 fueron de 1,2 millones de euros, pasaron a ser de 440.000 euros en el 2014 y en torno a 500.000 euros en el 2015. Y esta disminución de las pérdidas se ha producido principalmente mediante la reducción de todo tipo de gastos estructurales fijos, la contención del gasto salarial vía el acuerdo sindical firmado para los ejercicios 2014 y 2015 y el aprovechamiento de subvenciones procedentes de ejercicios anteriores y la optimización de ingresos atípicos. En lo que respecta a los gastos fijos, la empresa ha realizado un importante esfuerzo en su reducción en los últimos años, eliminando gastos superfluos. La reducción de los gastos de personal se produce porque tras las importantes pérdidas del 2013, 1,2 millones de euros, se pone en situación de riesgo la viabilidad de la empresa. Para evitar la aplicación de un ERE que permitiera reajustar los gastos de personal de la sociedad, que en aquel momento suponían un 70% de los gastos de explotación, empresas y trabajadores llegaron a un acuerdo para reducir los salarios en torno al 14% para los ejercicios 2014 y 2015 y evitar así 80 despidos. Este es el escenario en el que se ha cometido la elaboración del PAI 2016 de la empresa, condicionado por una parte por las propias limitaciones del escenario presupuestario de la Comunidad Autónoma Canaria y expuestas anteriormente, y por otra parte por la evolución histórica y rigidez de la estructura económica de la empresa para poder frente a circunstancias como las que se producen en el ejercicio 2016 y que a continuación les voy a detallar. Se han cerrado las convocatorias de los proyectos de cooperación transfronterizos, se está pendiente la resolución de convocatorias de nueva programación 2014-2020, con lo cual hasta finales del 2016 no se va a disponer de ingresos por estos capítulos. Esto hace que se haya previsto una importante reducción de ingresos que ha sido compensada desde el Gobierno de Canarias con un incremento de la financiación estructural de 700.000 euros respecto al ejercicio 2015, lo que representa un 15% más de su financiación aportada vía subvenciones o aportaciones por este Gobierno. Y que tal, y como ya se ha expuesto anteriormente, refuerza el papel de financiación del Gobierno, cuya financiación total a la empresa pasa a representar en el 2016 un 77% del total de ingresos de explotación frente al 63% del año anterior. No obstante, y a pesar del esfuerzo presupuestario del Gobierno, dicha coyuntura económica en el momento de la elaboración del presupuesto no permitía afrontar el 2016 el inicio de recuperación salarial del importe que se redujo en base a ese acuerdo suscrito. Por ello, y ante las circunstancias sobrevenidas, no es necesario realizar un esfuerzo adicional para los trabajadores, pero sí se hace necesario mantener el esfuerzo anterior que ya el propio acuerdo preveía, incluso como voluntad de los trabajadores, que en su apartado 14 ya preveía que el déficit futuro que pudiera tener la empresa en el año 2016 y siguiente obligara a volver a negociar un acuerdo en los mismos términos o similares
para los años anteriormente mencionados. Esto implica la voluntad de la representación de los trabajadores de tener en cuenta el déficit para el 2016, en caso de que existiera, para determinar los salarios de este año y siguientes, cumpliendo con ello lo previsto para la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este momento se está en pleno proceso de negociación con la representación de los trabajadores para llegar a un acuerdo en el marco de la disponibilidad financiera del país, con las actualizaciones precisas que a esta fecha permita y sin poner en riesgo la futura viabilidad. ¿Sabe usted que, y usted que procede de la industria, hay una cosa que se llama la obsolescencia programada, ¿no? Dicen las malas lenguas que determinados sectores industriales, fundamentalmente del ámbito tecnológico, producen bienes que tienen un final programado. Se habla de esto, de las teles, de las lavadoras e incluso de los coches, ¿no? Bueno, pues lo del ITC es la liquidación programada. La liquidación programada. Yo he llegado a esta convicción después de serios intentos de dialogar con todo el mundo y buscar explicación a lo que nos pasa. Y yo sostengo, señor consejero, que alguien hace unos cuantos años, y se lo vuelvo a repetir, programó eliminar esta empresa, y esto es lo que justifica otro cuadro, este, 2006-2015. Ni talento ni nada. Es que es imposible sobrevivir con este cuadro. Si usted le aplica estos recortes a Gestión Sanitaria de Canarias o a LICI, a cualquier entidad pública del archipiélago, no lo resiste. El PAIF de septiembre, que elaboró la empresa, tenía en su primera versión 800.000 euros más en capítulo 1 porque sabía que el año 16 había que volver a cubrir el salario de los profesionales al 100%. Y el que definitivamente se aprueba resta 800.000 euros y ese es el déficit teórico que arrastramos. Pero le digo más. En el año 10 había 225 trabajadores. ¿Sabes cuánto hay ahora? No creo que lleguen a 150. 151. Eso es casi un 40% de efectivos menos. Búsqueme en las estructuras públicas, entidades y menos de este valor añadido, que hayan perdido el 40% de los efectivos humanos. Búsquenlo. Imagínense por un momento que a las universidades le quitáramos el 40% de sus efectivos. Vamos a imaginarnos ese tema, que juegan un papel también cualificado de apuesta estratégica. Pues es lo que han hecho ustedes con el ITC. Digo ustedes, me refiero a los gobiernos que se han programado para eliminar esta entidad. Yo creo que se equivocan. Y si, como decía mi madre, Dios nos da salud, veremos las consecuencias de esto. Mire, no tenemos capacidad, masa crítica, para captar los recursos que va a haber para la investigación, para el desarrollo y la innovación. Y los que nos sentamos en la oposición política vamos a estar vigilantes y, desgraciadamente, el tiempo nos volverá a dar la razón. Con la pérdida de talento que estamos teniendo también en el ITC, nosotros no vamos a ser capaces de captar los recursos potencialmente posibles, ni vamos a ser capaces de gestionarlos como ha pasado en los últimos tiempos. Y lo que no se comprende en este contexto de fracaso en la I+D+I, cebarse en una entidad empresarial que tiene esta función. Nosotros, en octubre del año 14, después del informe de la Audiencia de Cuentas, aprobamos una resolución por unanimidad que está aquí, fue la propuesta de quien les habla, recogiendo algunas de las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas, y lo dice: el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, socio único del Instituto Tecnológico de Canarias, a garantizar la sostenibilidad financiera de esta entidad, adoptando las partidas económicas suficientes en la Ley de Presupuestos del año 15 y siguiente, como señala la propia recomendación quinta de la propia Audiencia de Cuentas. Y esto no lo hicieron. No solo no lo hicieron, que siguen en la estrategia de liquidación de esta entidad. Es difícil de comprender que se programe a sabiendas un capítulo 1 por debajo del coste real para el año 16 y ahora
se utilice ese argumento para decir que la empresa pues tiene déficit y que, por lo tanto, no queda más remedio que seguir cargando sobre el capítulo 1 los problemas de supervivencia de la entidad. Y eso, que según el gerente, que es parte del problema y no la solución, aunque sea buen amigo suyo y menos mío, hay 240.000 euros menos en capítulo 1 sobre lo programado. Lo ha dicho el gerente en las reuniones, está en las actas. Lo que se presupuestó, ha habido bajas después de este tema, 240.000 euros menos. El Cabildo de Gran Canaria, y ahí Podemos, Partido Socialista y nosotros, como Nueva Canaria, hemos considerado oportuno hacer un esfuerzo para salvar a esta entidad, pone sobre la mesa, de la única manera que lo puede hacer, a través de encomiendas de gestión, 500.000 euros, con el objeto de contribuir a que una entidad de esta envergadura, de esta importancia, se mantenga. Bueno, pues para el gerente estos 500.000 euros, impacto en capítulo 1, según él, 0. Si se supone que es una encomienda de gestión, una parte sustancial la van a asumir los efectivos humanos del ITC. Un cálculo moderado nos permitiría concluir que la reducción de efectivos para el año 16 por abandono de algunos de sus trabajadores, más la mitad del aporte del Cabildo, debiera reducir el déficit capítulo 1 de los 800 o de los 750 a 500.000 euros. Pero el gerente, cada vez que hay una solución, él plantea un nuevo problema. Yo le aseguro que no es casual, que forma parte ya de una tradición. Se ha programado eliminar esta entidad y cometen un grave error, porque no está esta comunidad sobrada de estructuras, de efectivos en esta área en la que somos muy deficitarios. Y suponiendo que todo esto fuera imposible, ahora dicen ustedes, en relación digamos, esa fuente inagotable de respuestas a los problemas de Canarias que constituye el impuesto general del tráfico de empresas liberado por el Gobierno de España, graciosamente, ustedes dicen que van a dedicar el 5% de esos recursos a la I+D+I. 5% de 160 son 8 millones. ¿Usted cree que es imposible esos 8 millones destinar a esta entidad que el Parlamento recomendaba de forma unánime que había que hacer un esfuerzo para potenciarla, destinarle 1 millón, 1,5 millones, y que de ahí se resuelva el problema de capítulo 1? Si ustedes no salvan esta entidad, serán ustedes los responsables, insisto, y en términos políticos esto se paga. Ya nos encargaremos otros de que se pague. Yo creo perfectamente posible resolver los problemas que ustedes mismos crearon en esta ley de presupuestos. Aminorar el déficit de capítulo 1 por la vía del aminoramiento ya de los efectivos humanos y por la vía del aporte del Cabildo de Gran Canaria, nada más y nada menos, de 500.000 euros, con la única voluntad de contribuir a resolver los problemas. Y además tiene usted la fuente, inagotable como se sabe, del ITE para poder contribuir a resolver este tema. Yo espero, deseo, y si no nos veremos aquí con mucha frecuencia, que haga usted el esfuerzo debido para salvar esta situación. Porque le hago una pregunta. Imaginémonos qué es lo que haría yo en su lugar, seguramente porque es fácil nadar fuera del agua. Yo no aceptaría, siendo un trabajador del ITC, mantener el recorte del 14% el año 16, ni siquiera el 11, ni siquiera el 11. Y pelearía, pero son ellos los que lo tienen que decidir y no lo tienen fácil. Pero si los trabajadores no aceptan esto, ¿qué van a hacer? ¿Liquidar la empresa? ¿Otro expediente encubierto de regulación de empleo? Porque algunas soluciones tendrán que dar. Y acabo diciendo, imaginémonos que el ITC no ha sido la institución perfecta, como no lo es ninguna institución. Pero ¿cuánta responsabilidad tienen los dirigentes? Porque yo, que tengo alguna experiencia en el gobierno de la cosa pública, en última instancia, las cosas marchan o no marchan en función de la dirección política, de la gestión. Y la responsabilidad de los gerentes que ha tenido el ITC, que no ha sido capaz de reconducir ni la fuente financiera ni la orientación que no sea a costa de los trabajadores. ¿Y esa responsabilidad cómo se paga?
¿Cuánto se le recorta el salario al gerente actual? ¿Qué responsabilidad asume el Gobierno sobre lo que pasa en el ITC, suponiendo que sus tesis fueran acertadas? Señor consejero, tiene usted la oportunidad de buscar una solución razonable, razonada, para resolver esas cantidades pequeñas que son razonablemente fáciles de resolver. Si no lo hiciera, desde luego, la sociedad canaria se los hará pagar y nosotros contribuiremos a ello. Muchísimas gracias.